junto con mi compañera Melissa les vamos a hablar sobre los procesos de ampliación y admisión del personal. Bueno, esto es un proceso que se debe sustentar en las políticas ya establecidas en la administración estratégica de los recursos humanos. Se presentan 6 procesos, ¿cierto? Iniciando con la orientación en los procesos de detección de oportunidad. Bueno, esta orientación pues está compuesta por una auditoría de capital humano, una planificación de reemplazos y unas cartas de reemplazos. El segundo proceso sería el diseño de cargos y esto según las partes de la organización y el funcionamiento de la organización. El tercer proceso sería la evaluación de desempeño, la cual va a identificar pues el rendimiento global del empleado, es decir, que es lo que él contribuye pues a la organización. Bueno, iniciando con la unidad 2, vamos a hablar sobre el reclutamiento, la selección y el banco de datos. Entonces, el reclutamiento es el proceso de ubicar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de una organización. Este reclutamiento se da en dos procesos, uno interno y el otro externo. El interno se realiza desde el personal de una empresa y el externo se realiza entre el capital humano disponible y en el mercado del trabajo interno. Se da una serie de procesos. Entonces, el primero es la planeación del capital humano. Este se da cuando la empresa realiza un análisis de las vacantes que se van a quedar libres. Luego se hace una solicitud del capital humano y es cuando queda una vacante disponible para la renuncia a un empleado. Eh, Seguido de identificación de una vacante, que es cuando se identifica qué vacante quedará en periodo determinado. Luego se da la información del análisis del puesto. Este se analiza y se mira el puesto y qué funciones se va a desarrollar. Luego las especificaciones del jefe, y por último, los requisitos del jefe, que en este punto se mira las competencias necesarias del personal. Entonces, ¿qué se van acá a desarrollar? Las competencias, el conocimiento, las habilidades y por último, la actitud del personal. Este es un cuadro de reclutamiento externo en el cual se da una serie de pasos también. Entonces el reclutamiento se da entonces en un sitio web que se da como tal la convocatoria, luego las referencias de los otros empleados que recomienda a los empleados a extender a los demás. Luego la publicidad, que lanza la publicidad en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. También se da en una agencia de empleo. Estas convocatorias se dan en las bolsas, como ejemplo, Computrabajo, El Empleo, entre otros. El outsourcing es la contratación de otras empresas para que realicen procesos de reclutamiento y selección, como el ejemplo Diadeco. Las instituciones educativas es donde reclutan a los estudiantes que están ya en los últimos semestres de prácticas y que han trabajado con ellos, en donde se publican las convocatorias de las bolsas de empleo. Y por último, las ferias de empleo, en el cual se realiza en el SENA. Este cuadro es un método que se utiliza para realizar publicación de las vacantes y se da el reclutamiento de las hojas de vida de los candidatos. Luego, seguido de la selección, que se realiza para identificar las competencias de los candidatos y elegir aquel profesional idóneo capaz de desempeñarse en el cargo. Entonces también esto se da una serie de pasos en el cual son recepción de solicitudes, pruebas de idoneidad, entrevista de selección, verificación de datos y referencias, examen médico, entrevista con el jefe, la descripción que sea del puesto y la decisión de si es contratada o no. En esta selección se dan 4 tipos de entrevista. La no estructurada, que son preguntas abiertas, la estructurada, que se dan una serie de pasos, una serie de preguntas de selección múltiple. La conductual, que son preguntas para identificar y evidenciar cómo es su comportamiento,
y la detención que se da bajo presión y mirar cómo trabaja de esa manera el candidato y su capacidad de trabajo. Luego está el banco de ideas. El banco de ideas es debido a la necesidad que tienen las empresas de tener información oportuna y exacta que hace que revele esta base de datos con la información de sus colaboradores. Esta base de datos también se da una serie de pasos que son recopilación, selección, pre y procesamiento, transformación, minería de datos, interpretación y o evaluación y por último el uso y almacenamiento. Como tal, la unidad 3 vamos a hablar sobre el proceso de compensación y desarrollo del personal que se da en 5 pasos: remuneración, procesamiento de incentivos, servicio, entrenamiento, desarrollo de la actividad laboral y por último los beneficios. La remuneración es el conjunto de gratificación de servicios de los empleados. En ese lo vamos a hablar un poco más adelante. Los programas de incentivos, que pues se le incentiva al personal a tener una serie de estímulos, no necesariamente tienen que ser financieros, para que ellos puedan tener unos enfoques de logro con determinadas metas. Y esto se da de diferentes maneras, como sistemas de incentivos, otros incentivos y sistemas de participación de utilidades. Los servicios, esos servicios se ofrecen para los empleados para facilitar su experiencia laboral y brindarle su mayor apoyo al trabajador. Estos servicios son cafetería, comedor, ayuda educativa, ayudas sociales, servicios financieros, entre otros. El entrenamiento, pues el entrenamiento es la capacidad del personal que están enfocados en el desarrollo de habilidades técnicas, operativas y administrativas de todos los niveles del personal. ¿Y cómo se da eso? Pues haciendo un diagnóstico, una intervención, comprobación y una evaluación. El desarrollo de la actividad, en ese desarrollo de la actividad dirigido a los empleados a niveles de medio, superior y se da de corto, mediano a largo plazo y se compone de una planeación como tal de su carrera profesional y cuáles son los beneficios a los trabajadores para que tengan un buen rendimiento y desempeño laboral. Y se le ofrece a los trabajadores seguros de salud, seguros de ingresos, prestaciones por fuera del horario, prestaciones dentro del trabajo. Y como les venía diciendo, el de remuneración, que se divide en tres: administración de salarios, fuente de datos sobre compensaciones y sistema de compensación. El primero es el sistema administrativo, que permite realizar la planeación y organización de los recursos para establecer la compensación a los trabajadores. Se dan diferentes fases, entonces fase 1 análisis del puesto, la fase 2 evaluación del puesto, fase 3 comparativo de sueldos y salarios y el último el equilibrio. Como fuentes de datos, esto se genera los estudios salariales, entonces se le indica que establece niveles de salarios que son llevados a cabo en entidades oficiales o privadas. Y esto se da en qué entidades, pues entidades oficiales y entidades privadas. Y por último, el sistema de compensación. Entonces este sistema es que busca lograr dinámica organizacional y evolutiva de la gestión del capital humano, además de mantener un talento humano. ¿Cuáles son los tipos? Compensación directa y compensación indirecta. Sobre el proceso de mantenimiento del personal. En este apartado pues vamos a conocer como las diferentes estrategias usadas para cuidar y mantener el personal y mantenerlo satisfecho pues dentro de la organización. El proceso de mantenimiento personal pues está conformado primero que todo pues por las relaciones con los empleados. Pues teniendo en cuenta que esto hace parte de las políticas del personal y pues de que de alguna manera afectan el clima y la cultura organizacional. La higiene, digamos, estos son como los procedimientos que se aplican a nivel empresarial para garantizar la integridad física y mental de los trabajadores, preservándolos del riesgo ya asociado directamente con su actividad laboral y la cual están desempeñando. Tenemos la seguridad. Bueno, acá pues lo que se busca es generar planes para aumentar la calidad
de vida de las personas y la comunidad, y también pues disminuir como los impactos y contingencias que ya están relacionadas directamente con la salud por medio de programas de bienestar. Bueno, también tenemos también lo que es la calidad de vida. Dentro de los recursos humanos pues se enfoca ya pues en brindar, ¿cierto?, un equilibrio pues al trabajador entre su vida profesional y su vida familiar, manteniéndolo de alguna manera motivado y pues satisfecho para que él aumente su productividad y su desempeño dentro de la organización. También tenemos el sistema pues de información. Sistema de información de talento humano, bueno, esta herramienta lo que va a hacer es brindar información, ¿cierto?, en tiempo real de los empleados, ya digamos como una base de datos que va a tener la organización, donde va a permitir calcular indicadores de gestión, por ejemplo, cuando los empleados se ausentan ya de manera laboral, ya sea por accidentes de trabajo, en fin, la rotación del personal, en capacidades, y de alguna manera registrar las capacitaciones que ya han sido ejecutadas y las que se van a ejecutar. Esas serán las conclusiones que pues se obtendrían de la realización de estas unidades. Bueno, el proceso de mantenimiento de las personas es trascendental, ya que la organización debe enfocarse en desarrollar y retener el talento de los trabajadores con el fin de motivar a los mismos y crear la lealtad empresarial. Actualmente lo que diferencia una compañía de otra es la calidad de su personal, especialmente aquellos que se empeñan por los objetivos que cumplen y de manera más eficaz y eficiente.